Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brain, el podcast donde reflexionamos sobre cómo cambian nuestras conductas y cómo vamos cambiando en general como sociedad cuando el contexto que nos rodea está lleno de tecnología por los cuatro costados. Oye, hoy hablo con Julio Candela. Julio Candela es el creador de una plataforma que se llama, y que te invito a visitar desde ya, que se llama hablaconlahistoria.es. ¿Qué ha hecho Julio? Julio es un profesor de un instituto de Elche que pues daba vueltas a aquello de interesar a sus alumnos en el tema de la historia. Y bueno, pues también teniendo inquietud por no solamente transmitir conocimientos, sino también transmitir valores al tiempo, que ofrecía a sus alumnos capacidades para manejarse en el mundo que les va a tocar trabajar, ¿no? Y vivir, pues a Julio le dio por crear esta plataforma. Veréis, yo conocí a Julio, no nos conocemos personalmente y es algo que lamento, a ver si se viene por Madrid y un día tenemos ocasión de compartir mesa y mantel, pero yo conocí a Julio cuando un día me escribió un mensaje en LinkedIn, pues un mensaje además tremendamente respetuoso, ¿no? Diciéndome bueno, pues que llevaba tiempo pensando en escribirme sin atreverse y que quería contarme que esta plataforma se había inspirado en un artículo que yo había escrito en la revista Telos de Fundación Telefónica, que creo recordar que se llamaba algo así como ¿y si la verdadera utilidad de la inteligencia artificial fuera enseñarnos a dudar? En ese artículo es cierto que yo defendía la pregunta como elemento de conocimiento y elemento de relación con el conocimiento, pero desde luego, creedme, no le daba a Julio ninguna idea para construir esa pedazo de plataforma que él ha construido. En esa plataforma tienes personajes históricos, que por cierto ha construido él con sus alumnos, ¿no? Y ahora nos contará un poco cómo lo ha hecho. Tienes la capacidad de generar debates entre personajes históricos, tienes la opción de hacer preguntas a esos personajes y lo mejor de todo es que esos personajes Julio los ha entrenado y ha enseñado a sus alumnos a entrenarlo para que sigan tirando de tu hilo de curiosidad. Esto es tan la caña y cambia tanto el concepto de educación, de maestro, de alumno y de sistema educativo y de capacidades que tenemos que enseñar a los que vienen por detrás, que como seguro vais a comprobar a continuación, no podía resistirme a traer a Julio aquí. Así que hoy episodio de lujo con un nuevo invitado que espero que vuelva en más ocasiones y que no tiene desperdicio. Julio Candela. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Virginia? Muchas gracias.
No, gracias a ti, por Dios. Sí, es que es un placer poder hablar bueno, poder hablar contigo, que eres un tipo que a mí por lo menos me parece muy interesante, y de poder hablar de tu trabajo, ¿no? De cómo has construido esa plataforma de la que te voy a pedir que hables un poquito para empezar, que es hablaconlahistoria.es, ¿no? Sí, bueno, la plataforma ya lleva 2 años desde agosto-septiembre del 2023, que yo siempre, ya te lo dije una vez, me inspiré por un artículo tuyo en el que hablabas ya a mitad del 2023 o por ahí, sí, era a mitad de 2023, es que el tiempo pasa muy rápido. Ya, ya, ya. eh, Hablaba sobre utilizar la inteligencia artificial para explorar y para pensar mejor y todo eso, ¿no? Entonces, yo que soy una persona muy curiosa, o sea, lo exploro todo, curioseo siempre, constantemente. Yo creo que tengo un poco de TDA funcional, muy funcional, pero Eso lo siempre. decimos mucho, Julia, Sí, eso sí, lo pero decimos siempre en la mucho. cabeza un gusanillo, siempre que tengo energía, claro, ¿sabes? Un gusanillo de, pues tengo que mirar esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, un día en agosto, creo que fue, leí tu artículo y pues al final, a partir de septiembre, cuando me incorporé al instituto, eh, pues decidí hacer una prueba, ¿no? A ver qué pasa si los chavales pueden, no sé, la IA actual de aquella época ya podía simular una conversación. Entonces, pues a ver qué pasa si los chavales, no sé, se les nota otra historia de cara a la docencia, de cara a enseñar cosas que siempre han sido percibidas como pues, aburridas o tediosas, a ver si noto pues una activación por lo menos. Claro, Porque tú, aquí Julio, perdona que te interrumpa, para que nos cuentes, tú eres profesor de historia en un instituto de Elche. sí, soy profesor de historia en el Sixto Marco en Elche. Y bueno, siempre ha sido mi vocación, ¿eh? O sea, siempre he pensado que yo tenía que ser profesor, enseñar, porque siempre me ha gustado la sensación que se me queda a mí cuando transmito y cuando veo que alguien entiende algo que no sabía, pues esa vocación es algo, no sé, innato, ¿no? Que tiene uno. Pues siempre he pensado que tenía que. Pero luego, ¿sabes lo que pasa? Que acabé siendo profesor a posteriori. ¿A posteriori por qué? Porque yo estudié hasta el 2011-2012, más o menos, pero yo antes de terminar la carrera ya trabajaba, ya hacía cosas y me pilló la crisis del 2008-2015, más o menos, ¿no? Mm. Entonces, ahí no había perspectivas de ser profesor de ninguna manera. Y lo que hice fue pues acabar trabajando. Había otra parte de mí que me gustaba mucho, que era la informática. Hacía cosas de informática. Yo con 14 años, con mi gusanillo, yo ya intentaba programar páginas web y hacía historias, ¿sabes? Así por mi cuenta. Y entonces, bueno, pues al final acabé trabajando para varias empresas en esa época bueno, empezaba por el almacén, enseguida pasaba al ámbito administrativo y al final acababa como el que hacía la página web, la intentaba posicionar, el marketing digital, pero siempre con esa actitud, ¿no? Positiva, o sea, una actitud activa. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una experiencia que empecé de ayudante de almacén, descargando camiones, y yo a las 3 semanas iba detrás del jefe diciéndole, he analizado tu página web, esto es lo que le pasa, esto por eso no te entra gente, por esto no sé qué, por no sé cuándo. Claro, entonces al principio no me hacía caso, pero cuando vio que había rehecho totalmente todo su trabajo, el cual habían externalizado, se habían gastado un pastón y que yo, un ayudante de almacén, podía hacer algo que superaba eso en ese momento, Mm. pues fíjate, ¿no? Pues esa es lo que yo intento transmitir también, tener esa actitud proactiva de si sabes hacer algo, se te da bien, pues intenta mostrarlo, intenta ponerlo en práctica, porque si no lo enseñan, no.
Y en ese sentido, Julio, ¿tú crees que, o en qué medida crees, porque la respuesta es sí, que esa actitud, ¿no?, trasladada a una herramienta que has creado, ¿no?, que básicamente, bueno, ahora lo cuentas un poco, pero básicamente lo que hace es, te permite interactuar con personajes históricos que vosotros con ayuda de tus alumnos has ido recopilando información para darles vida y te permite interactuar con ellos haciéndole preguntas, ¿no? De hecho, yo me pasé una mañana entera muy divertida hablando con Miguel de Cervantes, ¿no? Me pasé una mañana muy divertida y la verdad es que fue muy interactivo. Esa actitud que tú tienes de estar siempre inquieto, buscando este gusanillo, ¿no?, de tratar de aplicar pues conocimientos de un lado a otro, ¿en qué medida crees que despierta esa misma actitud en tus alumnos, ¿no? A ver, que lo vean. O sea, yo intento ser el ejemplo en ese sentido, pero siempre, porque al final, a ver, no es lo mismo trabajar con chavales de 12 años que con chavales de 18. ¿Cuántos años tienen los tuyos? Sí, sí, desde primero de eso hasta segundo bachillerato. O sea, Ajá. que encuentras chavales recién llegados de 12 años y luego gente que va a ir a la universidad, ¿no? Y yo creo que hay un alto porcentaje de, al final, la curiosidad es innata, es decir, es intrínseca a la persona en mayor medida. Yo creo que se Pero hay que puede, despertarla también, hay que ¿eh? despertarla, Y exactamente, hay hay que que saber cómo. canalizarla, porque Entonces la IA es una herramienta poderosa para eso, porque nos permite, antes no se podía, antes la educación era basada en un libro, en un texto, que era igual para todos y prácticamente no lo podías personalizar, ¿de acuerdo? O sea, antes de la IA estamos hablando. Y ya. ahora tú puedes un mismo contenido personalizarlo y darle 1000 enfoques diferentes en poco tiempo, incluso basado en las motivaciones, en los intereses de cada alumno. Te iba, Entonces, sí, te iba a hacer una pregunta, perdona. Cuando tú entras en una clase y dices, una clase nueva que no ha dado nunca clase contigo, y dices, y ahora vamos a crear este personaje, ¿dejas a los chavales que lo elijan? ¿Lo diriges o cómo lo haces? no, lo dirijo. O sea, evidentemente cada uno me dice lo que le interesa. Lo que pasa es que yo centro la propuesta y entonces, bueno, en un primer momento, a ver, esto es lo de crear el personaje ya es ya cuando ya les doy algunas clases de cómo funciona la inteligencia artificial, de cómo se compone, digamos, una buena instrucción, un prompt y todo eso, ¿no? Entonces, cuando ellos ya conocen un poco que cómo funciona lo que es un modelo de lenguaje, ¿no? Que al final es una máquina de patrones, que cuanto más patrones le des inequívocos, menos se equivocará y más podrás orientar sus respuestas y la fiabilidad y muchas cosas. Cuando ellos ven que a más información le damos cierta, mejor es esa interacción y más profunda y más certera, entonces ellos comprenden que lo que tienen que hacer, o sea, pero eso ya es al final del proceso, ¿no? Es recopilar información, que esa es una de las patas que hoy mismo tenemos en juego, ¿no? Que Ujú. es saber recopilar datos, pero saber verificarlos. Eso, sobre todo a esas edades, entre los 12 y los 18, es súper importante. Súper importante, saber hacer ese proceso, ¿no? Y entonces ese proceso básicamente hay que guiarlo. Yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, oye, pero tú eres profesor de historia, das contenidos, ¿no? Das la edad medieval y todo eso. Yo sí. Lo que pasa que yo lo que intento hacer es no dar los contenidos por darlos y citarlos y que se lo sepan, si a la semana se les olvida. Si a la semana se les olvida la mayoría de cosas, se quedan con 4 ideas básicas y vagas. Entonces lo que hago yo es construimos cosas, ¿vale? Sobre esos contenidos, pero cosas que les puedan servir de cara al futuro, etcétera. Por ejemplo, hacer un personaje, un prompt con instrucciones precisas y específicas, un personaje para que nos hable de esa manera, es una manera de construir algo, ¿no? Y de paso aprenden los contenidos. Es decir, que al final tiene que ser la inteligencia artificial es un medio pues para conseguir un fin mayor, ¿no? Que es que tener chavales que además que se sepan algún contenido, ¿de acuerdo?
sepan además otras competencias que les van a hacer falta en el futuro, como saber explorar información, saber verificarla, saber resumirla o sintetizarla y luego intentar construir ese prompt, ¿no? Ese prompt que lleva por detrás todos los personajes que hay en hablaconlahistoria.es, ¿no? O sea que cada personaje lo ha hecho, digamos, un curso, ha sido para ti un curso, Sí, ¿no? hemos estado trabajándolos, ¿sabes? O sea, sí, bueno, cada personaje no. Yo, por ejemplo, al final intento que de un trabajo, de un curso, de un proyecto salgan varios a la vez, Varios ¿no? personajes. Varios, claro, varios. Porque si no, uno a uno sería una locura. Entonces, lo que hago yo, por ejemplo, es pues agruparlos, ¿no? Los agrupo y les doy la propuesta. Bueno, pues vosotros habéis elegido entre vosotros tres, por ejemplo, habéis elegido sobre este contenido de fondo, la edad medieval, ¿no? Vale, pues y luego les digo las pautas de lo que tienen que explorar, o sea, eso dependiendo de la edad que tengan. A 17 y 18 años puedes ir de otra manera y a 12, 13, 14 años tienes que adaptarte, ¿no? Y sobre todo es eso, explorar la información, de dónde la sacas, dónde están esas fuentes, cómo lo verificas, y luego durante todo ese proceso también aprendemos cómo funciona la inteligencia artificial, qué problemas tiene, qué limitaciones, qué errores recurrentes puede tener, cosa que es muy interesante de cara a que esas edades ya conozcan de verdad cómo funciona y qué limitaciones tiene, porque es que si no, lo que está pasando es todo lo contrario. Es decir, yo porque lo trabajo y porque soy ingeniero también multimedia, eso vino a posteriori, a partir del 2017 para adelante, pero muchos profesores no entienden cómo funciona la inteligencia Claro. artificial, entonces no pueden explicar estas cosas. Ahí Entonces, lo que está quería, pasando... ahí quería yo llegar, al tema de que no sé si a ti te pasa, pero yo ya te comentaba antes que mis hijos tienen 19 y 22 años. A mí una de las cosas que más, digamos, me ha sorprendido y a la vez entristecido es ver cómo la educación que han recibido mis hijos, o sea, el contexto educativo, no se diferencia demasiado del que recibí yo. Y si acaso ha empeorado en términos de contenidos. Es decir, yo estudié latín y soy de ciencias y ellos estudian la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo estudié en términos de contenidos, ¿vale? Pero en términos de metodologías, la sorpresa es que la única diferencia es el cambio de la pizarra por el PowerPoint. Y no sé si hemos salido ganando en eso, ¿no? Porque por lo menos mientras el profesor escribía, esto le obligaba, digamos, a hacer un esfuerzo activo y leerlo con tono monocorde, como sucede en algunos casos, que no es en todos, evidentemente, pues casi que es hasta ir hacia atrás, ¿no? ¿Tú cómo te levantas cada mañana con esta desesperación conceptual contra, no solamente contra lo poco que evoluciona o que ha evolucionado el sistema educativo, sino, y no sé si estás de acuerdo conmigo, contra la imposibilidad de que haga toda la evolución que algunos creemos que necesita hacer, por lo que tú dices, ¿no? Porque hay muchísimo profesor, educador, orientador y personas trabajando en pedagogos, trabajando en temas de gestión educativa, pues al que les falta esta ingeniería audiovisual, ¿no? O este trasteo profundo con las nuevas tecnologías, no solo con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que por ejemplo, en el instituto no se aprende, o sea, los profesores actuales no aprenden a ser profesores. O sea, quiero deciros, no tienen pedagogía detrás. O sea, yo por ejemplo, porque tengo varios libros ahí por curiosidad, ¿no? De cómo ayudar a mis alumnos mejor, de cómo enseñar, pero todos, por ejemplo, matemáticas, en cualquier asignatura, en tecnología, incluso las de filologías, el castellano, el latín. Tú en la universidad te sacas la carrera, pero no estudias para ser profesor. O sea, eso va aparte. Eso haces un máster aparte
Sí, el máster de capacitación del profesorado. Bueno, salvo los que sí que son, digamos, maestros de carrera de primaria y de Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el instituto realmente infantil. ese máster, yo creo que a todas luces es totalmente insuficiente de cara a adquirir estrategias, técnicas, que pueda poner un profesor en práctica luego, porque luego te topas con una realidad, ¿sabes? Te topas con clases de 25 o 30 personas. Cada vez en la educación pública, cada vez muchísima más diversidad, muchísimo más problemas de inclusión, de integración, mil cosas que tienes que gestionar cuando tú toda la vida has estudiado hasta el final sin tener ni idea de eso. O sea, todos esos problemas que yo he citado los deberías de haber ido incorporando pues con más tiempo. O sea, debería de haber sido como una especialización de la carrera o una optativa dentro de la carrera o algo que tú puedas ir poco a poco adquiriendo esos conocimientos. Porque yo, por ejemplo, a mí el máster de secundaria, que yo hice el máster de secundaria, antes era el antiguo CAP, a mí me sirvió de nada. O sea, era un trámite, pero de lo más básico. Fíjate, Julio, que esto se podría proponer aquí una mejora, una reconfiguración del programa, etcétera, pero ahí yo creo que esto es a futuro, es decir, pero tenemos que trabajar con el presente. No sé cuántos profesores hay ahora mismo en activo en España, ¿no? Pero yo te voy a poner un ejemplo o te voy a hacer una pregunta para que tú te metas en los jardines que quieras, ¿no? Porque esto me ha pasado a mí en el mundo de la empresa y no sé si a ti te ha pasado también en tu mundo de tu instituto, ¿no? Tú de repente aprendes a hacer una cosa que demuestra cierta utilidad, en este caso cierta utilidad con los alumnos, y entonces a tu alrededor de repente están los que primero te miran un poco como con cierta agresividad, ¿no? Este es un flipado, este es un no sé qué, este viene aquí a remover lo que se ha hecho siempre y funciona y tal, pero hay algunos que te dicen, oye, esto cómo se hace, ¿no? ¿Qué puedes aprender, ¿no? Y esta es mi experiencia, ¿no? Hay un porcentaje pequeño de gente a la que le resultas agresiva y un porcentaje mucho más grande de gente que le gustaría hacer lo que tú haces. Pero cuando luego te pones a escarbar en este porcentaje más grande, que esto me ha pasado a mí, ¿por qué no nos das un curso de no sé qué? Sí, te doy todos los cursos que quieras. Pero ves que es una intencionalidad de boquilla y no sé si tú esto lo has percibido, ¿no? Entonces tienes como tres grupos, ¿no? Un grupo muy pequeñito de gente a la que sí que logras transferirle estas enseñanzas que tú has adquirido, pero es muy pequeñito. Un grupo bastante grande de gente que dice que quiere, pero que luego no mueve un solo dedo, ¿no? Y es como que le gustaría despertarse un día con todo lo que tú haces y todo lo que tú tienes sin recorrer el camino que tú has tenido que recorrer. Y luego están los que están deseando que te vaya mal y que te explote la plataforma, ¿no? Digamos que los primeros, o sea, los que están, los envidiosos, vamos a llamarlos, ¿para qué lo vamos a llamar de otra manera, ¿no? Estos están, que vamos a poner aquí tiritas. Estos son, para mí, son irreconciliables, es decir, déjalos que se mueran porque no se puede hacer otra cosa con ellos, pero sí que los entusiastas, fantástico, a mí sí que me queda siempre la duda de cómo se direcciona. Yo no sé si tú coincides con estas proporciones y con estas situaciones que te digo y cómo direccionas a esa gran masa que te dice que sí que quiere, pero que luego le cuesta la vida porque no está dispuesto a recorrer el camino que tú has recorrido, o sea, que le gustaría llegar con una varita mágica, ¿no? Al final, ¿Cuál es tu experiencia? Al final, mira, yo en mis centros de trabajo, en los institutos he coincidido, porque yo he cambiado de instituto este año. En el anterior, por ejemplo, tuve pues, compañeros 150 personas y este año tengo otras 150. Y es lo que tú dices, es decir, hay un grupo pequeñito que, o sea, a nada que muestro algo, enseguida me dice, oye, esto mola un montón y se acerca y yo encantado y de manera gratuita, ¿eh? Muchas veces le digo, mira, pues esto es así, así, así. Y quieren aprender y quieren, pues por lo menos incorporar algunas cosas a su enseñanza o a su manera de proceder y demás. Pero luego también te encuentras, lo que tú dices, a gente de boquilla que te dice... Esto va a ser que es la condición humana, ¿no? Sí, pero yo creo que al final eso
es un poco cada persona, y luego yo siempre digo una cosa, cada persona está en la situación, que Ah, claro. esto es irremediable. Es decir, cada uno tiene su situación personal. Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, entré a, a un grupo de personas en el que había mucha gente que estaba a punto de jubilarse. Entonces, pues, la gente a esa edad, fíjate, piensa, pues, ¿para qué me voy a complicar la vida si a mí me quedan 4 días, ¿no? Ya. Pero justamente me sorprendió mucho que dentro de ese grupo había 3 personas, pero te estoy hablando 3 de 20, ¿eh? 3 personas que decían, yo quiero aprender lo que tú haces. Es decir, yo quiero ser el jubilado innovador, Mm. lo que sea, pero me da igual, ¿vale? Y luego había 7 u 8 que sí que decían, que muy bien, ¡buah, madre mía lo que hace la IA, estamos perdidos y ese tipo de cosas de cara al futuro! Ya. Ya está. Y luego 12 que no decían nada, que más bien renegaban de esta tecnología, ya veremos, nos va a matar a todos y no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ¿qué tienen especial esas 3 personas que me las llevaba a cualquier lado a Mm. aprender juntos? ¿Qué tienen en especial? Pues yo creo que es algo que han adquirido durante toda la vida, es algo con lo que han crecido, con una manera de percibir el mundo, con una manera de construirlo. Muchas veces eso es innato, pero otras veces tienes que tener tú esa actitud y trabajarla. ¿Sabes? Porque ¿cómo consigue, no sé, pues hay mil ejemplos. Oye, ¿cómo Alcaraz el número uno? Pues oye, trabajándolo cada día. ¿Y habrá, Mm. qué crees? ¿Que habrá días que no le apetecerá ir a entrenar y demás? O sea, No, sí, está claro que yo esto lo llamo la learnability, que la veo por ahí, para mi gusto, mal definida. Y vas a decir, esta que chula aquí enmendando la plana, pero es verdad. O sea, el learnability se está traduciendo como la capacidad para aprender un poco de todo, pero para mí no es la capacidad, es el hambre de aprendizaje, ¿no? No solo es la capacidad, sino es las ganas, porque además las ganas acaban creando la capacidad, ¿no? Porque lo de que sarna con gusto no pica es una verdad como un templo, ¿no? Entonces yo soy de las que piensa que esa actitud, ¿no? de aprendizaje constante, de curiosidad, estoy como tú, hay gente que la trae de serie y la deja morir, hay gente que no la trae de serie pero tiene a lo mejor a su alrededor personas que le sirven un poco de referente y que dice, jo, es que yo quiero ser como este, ¿no? Y eso tira. Y a esas personas no hay más que contarles la mitad de lo que tú crees que podría ser un curso sobre lo que estás haciendo, porque enseguida les das un hilo y te hacen un jersey, ¿no? Incluso a veces sucede para placer inmenso que te dan mil vueltas y que en ese proceso en el que supuestamente tú vas a enseñar resulta que son ellos los que te enseñan a ti y vamos, y se salen mil sobre hojuelas. sí, sí. Pero claro, como tú dices, esos son la minoría. A mí, luego hablaremos de los estudiantes, ¿no? Pero ahora estoy hablando un poco de tus pares, de los profesores. Dices, ¿cómo hago para, o cómo, si tú tienes alguna estrategia o también ya lo has dejado por imposible, ¿cómo hago para atraer a los detractores? Tampoco, porque a los que piensan que es tarea tonta, hay que dejar que se mueran, no Yo es... no. lo que hago para los que se dejan enseñar, por lo menos, ¿sabes? O sea, por lo menos por lo que se dejan sorprender, porque hay gente que ni siquiera se deja sorprender, ¿no? Eso es verdad. Para lo que se dejan sorprender es mostrar directamente su manera de actuar o de proceder. Por ejemplo, yo, bueno, dependiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo enseguida veo un profesor que trabaja con el libro de texto, ¿no? O un profesor que trabaja con sus apuntes. Y tardo 2 minutos en mostrarle cómo la inteligencia artificial puede hacer de esos apuntes algo interactivo, dinámico, visual, motivador. 2 minutos es lo que tardo en mostrárselo. Y cuando ven muchas veces, con sus propios ojos, ven el resultado, de decir, oye, en 2 minutos esto es posible, entonces es cuando dicen, pues quiero aprender un poquito por lo menos. Julio, ¿qué te dicen? ¿Quiero aprender o quiero que me lo hagas?
No, no, o sea, quiero que me enseñes o quiero Quiero que te aprender, enseñe. claro que sí. Y entonces es cuando me piden, pues haz un curso para el claustro, un curso para el instituto, o un seminario, o fuera, me da igual, pero quiero aprenderlo. Pero yo al final me gano a la gente así, o sea, Mm. mostrándole cómo cambia la historia y cómo se puede transformar ahora mismo, hoy en día, con poco que hagas. No se trata de transformar lo que vas a enseñar, tú puedes seguir enseñando igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial, ahora mismo en este instante, ahora mismo te puede transformar cualquier cosa en algo muchísimo más adaptado a los estilos de aprendizaje de los estudiantes de ahora. Que los Claro, esa es la estudiantes de clave, ahora, adaptado a los estilos de aprendizaje de los claro, es estudiantes. que los estudiantes de ahora tienen bueno, eso yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pero para que no lo sepa, pues tienen muchos problemas de atención, sobre todo porque están súper estimulados con las redes sociales, con vídeos de un minuto, etcétera, etcétera. Yo creo que, fíjate, no me he parado a buscar y es más, un día lo pensé, digo, tengo que pararme a buscar si el TDA, el TDA se puede adquirir también, ¿no? Eso no he leído nada, o sea, tengo que investigarlo, pero cada vez tienen más dificultades y más signos de un TDA pequeño funcional, pero adquirido, fíjate, de gente que no es capaz de centrar la concentración ni siquiera un minuto haciendo una cosa, porque, bueno, yo creo que no solo eso, sino que muchas veces muchos signos también son de adicción al final y al final tienen muchas cosas en común. Entonces, tenemos que lidiar con eso hoy en día y tenemos que intentar encontrar las estrategias y técnicas para los profesores, por lo menos, intentar que por lo menos nuestros alumnos avancen y que superen el curso, ¿sabes? Y muchas veces nos cargamos con esa responsabilidad a las espaldas, pero eso no debería ser únicamente responsabilidad de los profesores. Es Ah, no, decir, no, 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 evidentemente no. Sí, ahora vamos por partes porque yo aquí veo que hay tres patas muy claras, ¿no? Unas son los profesores, otras son los alumnos, los propios alumnos y otras vamos a llamarle el contexto social. Me da igual si le llamas familia, si le llamas grupo de el amigos, si le entorno o lo que llamas sea. red social, me da igual, ¿no? Yo veo con preocupación, ¿no? Porque tú has dicho, yo les demuestro, claro. Lo cierto es que a mí me ha pillado la época, yo doy clase hace mucho tiempo y me pilló la época de la clase online, ¿no? Y me pilló la época de... Pues yo doy clase online cuando no existía el Teams, o sea, yo me iba al centro de demos de Telefónica, nos hacíamos una conexión de vídeo que en aquel momento solo se podía hacer con el centro de demos de Sevilla y yo daba mis clases porque tenía niños pequeños y no podía ir a Sevilla a explicar el roadmap de productos, ¿no? Entonces, es verdad que he vivido un poco la transformación esta del learning by doing, del learning por proyectos y no sé qué. Y lo cierto es que hay que reconocer que cuando tú tienes tus contenidos de toda la vida y más en el caso de asignaturas que no cambian porque las matemáticas de primero de primaria o de primero de la ESO han cambiado muy poco en los últimos años, pues oye, hay que tener una energía muy potente para decir no, ahora estos contenidos que me los sé de pe a pa y que solo tengo que ejecutarlos, tengo que cambiar todo esto, disgregar los módulos de conocimiento en bloques distintos para ver cuál es el conocimiento core y lo demás dejar que haya descubrimiento, porque lo cierto es que las dinámicas de Flipped Classroom y las dinámicas que tú haces, digamos, hacen que necesites más tiempo para adquirir la misma capacidad de conocimiento, más horas. Yo lo tengo clarísimo, no sé si coincides con eso, pero cuando tú das una lección magistral o pasas un texto, pues estás pasando pues la guerra de los 100 años. ¿Quiénes eran los buenos? ¿Quiénes eran los malos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo acabó? Condicionantes sociales y no sé qué. Pero si todo eso es un proceso de learning by doing o de flipped classroom o de descubrimiento o si quieres, yo lo llamo un poco de una manera un poco pellejera, esto va a trocear las pildorillas de conocimiento y de tirarlas por ahí como Hansel y Gretel para que los alumnos las vayan descubriendo, ¿no? Pero esto, pues al final genera, primero, que todos los materiales que tienes los tienes que tirar a la basura y empezar a hacer materiales nuevos. O sea, requiere esfuerzo, requiere tiempo y también requiere muchas más horas con los alumnos, ¿no? O asumir
que el aprendizaje se hace de otra manera. Y eso me parece que conceptualmente, para la gente que lleva muchos años dando clase, es muy difícil, ¿no? Sí, sí. Eso yo siempre se lo digo a los alumnos incluso, porque yo pues, concibo la tarea de enseñar de manera global. Entonces, además de profesor de historia, intento educar y transmitir valores y dar consejos e intentar pues tratar temas que a ellos les preocupan y que necesitan pues una guía y alguien, una muleta en la que puedan pues ellos apoyarse, ¿no? Un poco. Y no solo, y en cuanto a lo que tú dices, muchas veces me encuentro con chavales que están pues que bueno, que les resulta, por ejemplo, un profesor que está a punto de jubilarse, pues les resulta tedioso, les resulta pasado de moda. Para que me Bueno, un entiendan. coñazo, vamos a Sí, decirlo básicamente. como Eh, hablando pronto y mal, ¿no? entonces, yo la verdad es que ahí en ese punto, yo dejé de. Yo al principio luchaba, ¿eh? Y iba un poco. Y era capaz de incluso intentar hablar te estoy hablando cuando era tutor, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces intentaba hablar con los compañeros del grupo, con los compañeros profesores del grupo y decía, oye, pues esta gente necesita a lo mejor, pues, un poco más de este tipo de actividades o interactivas o de este tipo de trabajos en grupo, algo que les motive o que ellos se sientan más participativos y no en primero de eso, por ejemplo, una clase magistral pasiva, Claro, ¿sabes? porque Julio, tú usas la IA, pero del papel a la IA hay un huevo de cosas, ¿sabes? Que no hace falta ser un experto en IA, o sea, hay millones de cosas, incluso contenidos ya hechos, sobre todo si tú estás dando clase de Sí, álgebra de sí. tercero, de no sé qué, pues igual es más difícil, pero en lo que es lo que es el temario de la ESO, incluso del bachillerato, hay muchísimos recursos por ahí, que el profesor no Sí, tiene sí. más que hacer clic y descargárselos, tampoco hace falta que los cree, ¿no? Y efectivamente se percibe un poco como una evaluación a alguien que lleva toda la vida haciendo su trabajo y haciéndolo medianamente bien, ¿no? Y eso me parece a mí difícil de gestionar, ¿no? Sí, sí, muy difícil de gestionar. Y yo lo que al final acabo diciendo a mis estudiantes cuando era tutor es eso, sois vosotros, todos hemos pasado por ahí realmente, tú también habrás pasado, tus hijos habrán pasado, todo el mundo ha pasado por ahí, que por mucho que nos cueste, al final tienen que ser los alumnos, en cierta manera, los que se adapten al estilo de aprendizaje del profesor, porque si no pues no hay tu tía, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar esas dinámicas, sobre todo gente de avanzada edad, ¿no? Y... A ver, un segundo, que he perdido una cosita. Bueno, pues eso. Entonces, yo creo que eh, al final lo que necesitamos entender todos es que necesitamos dialogar mucho, hablar mucho entre compañeros, con los alumnos. Y también empatizar con el miedo y con las pocas ganas que tiene el profesor y también con el poco sentido de urgencia que tiene el profesor de destruir, entre comillas, eso que también le ha funcionado muchos años. Oye, por no cargar todo contra los profesores, los alumnos, ¿no? A mí, no sé si a ti te ha pasado que te vendrá alguno y te dirá, profe, qué divertido es usted, profe, qué original es todo esto, pero ¿qué entra en el examen? ¿Te pasa eso también? Que los alumnos tampoco terminan de entender, por mucho que les guste y por mucho que les divierta los nuevos modelos educativos, porque esto a mí me ha pasado, ¿no? Yo doy clase, ahora estoy dando clase de ética digital, ¿no? Y entonces me dedico a hacer debates en clase, ¿no? Y al final algunos alumnos están desconcertados porque me dicen, ya, pero en el examen, ¿qué va a entrar?
Sí, sí, es más, Parece eso a como mí que me todo pasa. lo que no es lección magistral es un divertimento, Eso a pero mí a mí me pasa dime... constantemente, porque hemos estado hablando de los compañeros pues que no cambian su manera de enseñar. Y yo, por ejemplo, lo que hago es cambiar mi manera de enseñar constantemente. Es más, yo no doy un curso todas las unidades igual, ni Mm, mucho menos. Es decir, les hago pasar por todos los procesos. Es decir, una unidad me apetece hacerla con un PowerPoint de toda la vida. Otra unidad la hago con el libro. O la otra unidad la hago con un proyecto de inteligencia artificial. Y la última unidad, por ejemplo, mira, un ejemplo, en cuarto de eso, que en historia pues dan historia del mundo contemporáneo, para que veas, a final de curso, allá por mayo, que ya están cansados, ya están cansados de todo el curso, empieza a hacer calor. Bueno, pues yo, por ejemplo, tengo una unidad cinematográfica preparada para tratar la Segunda Guerra Mundial. ujú. Entonces, yo lo que hago es, tengo 15 películas y tengo de las 15 películas, cronológicamente ordenadas, tengo cortados escenas de varios minutos cada escena y yo lo que hago es dar la Segunda Guerra Mundial con películas, que además les viene bien, porque las generaciones actuales están hasta apartadas y Pero fíjate lo que desconectadas. has dicho, ¿eh? Les corto trozos de las películas. Si les Sí, mandaras claro. a ver las 15 películas enteras, no sé cómo les sentaría, ¿eh? No, claro, claro. Yo lo que hago es descubrirles, en cierta manera, el mundo del cine y digo, oye, vamos a ver cómo es la Segunda Guerra Mundial, pero a través de las películas, ¿no? Entonces yo cojo las películas y les cuento exactamente cómo fue la Segunda Guerra Mundial, muchos eventos clave, momentos clave, de manera cronológica y las vamos trabajando. Oye, me Y dan unas ganas de irme a tus clases. ¿Se puede? no, pero por A mí es que ejemplo, también me gusta mucho la historia, ¿eh? ese tipo de unidad cinematográfica a mí me gusta más que, por ejemplo, la inteligencia artificial. Lo disfruto mucho porque hay momentos en los que, por ejemplo, cómo se siente una nación, un país, cuando estalla una guerra. ¿Qué incertidumbre hay? ¿Qué miedos hay? Pues bueno, hay películas en las que eso se ve y se percibe Mm. perfectamente, ¿no? Entonces, y luego no te hablo de pues, las batallas, lo duras que son para la familia, para todo, ¿no? En fin, que se pueden ver mil cosas e intuir. Y luego, fíjate, la Segunda Guerra Mundial, pues encima hay muchas cosas de valores humanos que tratar ahí, ¿no? El Mm. apartheid, bueno, el apartheid, los campos de concentración, los guetos en Alemania, en Polonia, etcétera, etcétera. Hay mil cosas que tratar que en los contenidos de los libros apenas ¿Ves? se... Claro, y para eso no hace falta ser ingeniero ni saber nada de inteligencia artificial. Para eso lo que hace falta seguramente es un cambio de mentalidad educativa que yo no sé si en tu caso choca con las estructuras educativas. Es decir, porque yo te vengo un poco y te digo lo mismo, muchas veces te pasa que dices, efectivamente, ¿no? Y has puesto un muy buen ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Es que no solamente esto va del día no sé qué, pasó esto, murieron tantos en esta batalla y al final se firmó el tratado no sé qué, que se repartió el mundo así y estas son las consecuencias de eso, sino que va Exacto. de entender, o por lo menos yo también coincido contigo, quería entender, siempre dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Entonces va de entender que no la tienes que repetir. Y fíjate que no necesitas ser ingeniero, entonces dices, cuando pero realmente, Julio, hay que reconocer que esto es salirse de todos los tiestos, ¿no? Es salirse del tiesto delante de tus compañeros, es salirse del tiesto delante de tus alumnos y claro, cuando tu forma de evaluar cambia e incluye cosas que no son recitar de manera objetiva lo que está en el libro, pues a lo mejor hay alguna sorpresa en las notas y entonces ya incluye la discusión con los padres, ¿no? Que ya dices, Su- éramos pocos y llegaron los padres, ¿no? Suele pasar. Lo que yo también hay que ser inteligente en ese sentido. Yo tampoco quiero tirarme piedras sobre mi tejado. Y yo al Evidentemente. final, al principio de la unidad o antes de preparar el examen, evidentemente ellos tienen un poco una guía de los contenidos que se han dado, que se han trabajado, que van a evaluarse. Entonces,
bueno, de lo que tú has dicho, a no darles, por ejemplo, igual en la universidad yo no les daría nada, ¿eh? No lo sé. Pero es verdad que en la ESO, en cuarto de ESO, con 15, 16 años, hay que seguir guiándolos mínimamente, por lo menos, ¿no? Mm. Entonces, por lo menos para intentar que no se sientan sueltos por un bosque y por lo menos tengan claro qué cositas, porque yo luego relaciono pues todo el contenido de las películas, ahí hay que ser inteligente, yo lo relaciono con los contenidos que yo tengo que evaluar, evidentemente, ¿vale? Identifico los conceptos que se han visto, las cosas, lo que pasa es que luego hay muchas cosas que subjetivas, que además han surgido debates en clase al ver las películas, se ha hablado mucho, ¿no? Y que yo evalúo en el examen y que evidentemente tengo que, o sea, me gusta ver que y ver plasmado en algún sitio que los chavales han estado atentos y absorbidos Hombre, por supuesto, porque dices, todo este esfuerzo tiene que, de alguna manera se tiene que evaluar, porque si no, pero lo que, a donde yo te quería llevar es joder, que tener un pie entre dos mundos es jodidamente difícil, porque te caen hostias hasta en el carnet de identidad, ¿no? Como quien dice. Y al Sí, sí, final, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado alguna vez y ya he aprendido, como tú dices, yo cuando hago cosas raras no suspendo a nadie. Y lo digo así claramente. ¿Por qué? Porque al final me he llevado sorpresas que además ha sido tan sorprendente y, o sea, la envolvente ha sido tan flipante que no he sabido ni por dónde salir. Entonces digo, cuando hago cosas raras, ejercicios de experimento educativo, no, a todo el que va lo apruebo, porque y eso lo tengo que combinar con un currículum más tradicional, porque si no te puedes llevar alguna sorpresa muy desagradable, que no sé si... sí, sí. Yo algún comentario he tenido, pero la verdad es que de momento he tenido suerte, toco madera. Creo que los padres conmigo o con mi forma de enseñar y de motivar y de intentar inspirar esa curiosidad, yo creo que los chavales, los padres están más agradecidos a lo que intento hacer que los pequeños problemas que pueda haber al final a la hora de poner las notas o por un contenido porque al final esas cosas surgen. Mi hijo no ha venido ese día y no se ha enterado de esto que justamente pues no está en el libro, por ejemplo, te voy a decir, ¿no? Te da un pequeño ejemplo, ¿no? Pero creo que a mí lo que me suele llegar, a mí lo que me suele llegar son mensajes La de, integral te sale positiva. sí, sí, de decir, oye, sobre todo cuando llegan las evaluaciones y al final de curso, vienen y me he llevado muchísimos mensajes de decir, o sea, mi hijo ha llegado 10 o 15 veces a casa diciéndome, ¿tú sabes lo que he hecho con el profesor de historia? Y el no sé qué y no sé cuándo, ¿sabes? Y creo que eso, al final, queda más, ¿sabes? Queda más que por no tener la nota que tú creías porque el profesor pues no ha seguido los contenidos de manera cronológica y tradicional con el libro de texto, ¿sabes? Pero de todas maneras es lo que digo, ¿eh? Siempre es lo que tú dices, hay que combinar las dos cosas. ¿Vale? Hay que hacerlo de manera inteligente. Además, la inteligencia artificial te puede ayudar para eso muchísimo. Para cuando tú desarrollas una cosa de una manera, tener la otra y intentar combinar todos esos datos y que ayudar a los chavales a tener una guía definida y que no se pierdan, ¿no? Lo que pasa es que para eso hay que tener tiempo, Y ganas, sobre todo hay que y, tener ganas. y planificación y ganas. Es Sobre decir, todo tienes que entender la urgencia de hacer eso, ¿no? Y eso es donde te quería llevar yo ahora. Vivimos ya en un mundo donde el uso de la inteligencia artificial, bien, mal o regular, los profes no lo sé, pero los chavales lo usan absolutamente todos, ¿no? Y a mí además me parece fantástico. En otro episodio de este podcast estaba hablando con mi compañero Nacho, Ignacio González de los
Ruiz Gavilán sobre si un profesional que utiliza la IA nos parece más o menos confiable, ¿no? Porque hay gente que le parece menos confiable. Yo digo, un buen profesional con una buena herramienta es imbatible, ¿no? Pero este es el mundo que nos toca vivir y entonces yo realmente ya mis hijos son mayores y ya esto no me va a tocar, ¿no? Pero en algún momento espero tener nietos y en cualquier caso es una preocupación social. Dices, ¿no tendríamos que estar echando abajo todo el sistema educativo, empezando por la evaluación? Y dices, ¿y qué tendríamos que poner en el currículum? ¿Qué capacidades tendríamos que estar enseñando? Esta reflexión la hemos hecho varios, yo de hecho he escrito varios artículos sobre eso, pero me encantaría escuchar tu opinión. O sea, ¿qué capacidades tendríamos que enseñarle a un Pues chaval yo te que lo hoy, digo, te que lo hoy se mete en el digo, cole, ¿no? yo te lo digo, es decir, los profesores, la educación debería de cambiar, pero vamos, de arriba abajo. Y yo estoy ahí, he estado entre dos mundos y los profesores ya no deben, es más, yo lo intento, ¿eh? Desde el primer día lo digo, yo no voy a ser transmisor de contenido. Puedo hacerlo, puedo dar explicaciones, puedo dar ejemplos cuando sea necesario. Pero yo lo que voy a ser es un guía, un entrenador que vamos a construir proyectos y te voy a ir guiando y te voy a ir enseñando, ir guiando en el uso de herramientas que vamos a tener que utilizar. Y voy a voy a hacer debates, es decir, voy a entrenar el pensamiento, la manera de la elocuencia. Yo lo que hago es eso, desde hace 2 años prácticamente. Yo, por ejemplo, era totalmente otro en el año 2016, 2017, 2018, 2019. Era mucho más tradicional, era un profesor de PowerPoint, como hemos dicho antes, y poca cosa más. Intentaba hacer proyectos en clase, pero lo típico que nos acompañaba durante los últimos 20 años. Investigación, explora, una Y la exposición. maqueta del castillo, porque Exactamente. he hecho yo maquetas de castillo Exposición las que no están oral y escritas. demás. Pues hoy en día, fíjate, es que lo que tenemos que hacer es algo que no se trabaja. Es decir, un profesor de historia tiene que seguir dando contenidos, tiene que evaluar de contenidos. Pues a lo mejor sí, sí, o sea, pero mínimamente. Lo que tenemos que acompañar esos contenidos, es decir, ese final que queremos, tenemos que de unos medios que perdón, el objetivo no es el final, sino es el medio. Es decir, saber utilizar, por ejemplo, todas las herramientas. Y al utilizar todas las herramientas también vamos a desarrollar la manera de utilizarlo, es decir, la manera de que tenemos de ponerlo en práctica en nuestra cabeza. Y entonces, yo siempre digo una cosa a los compañeros, ¿eh? Le digo, la IA, ¿sabes? Puede convertirnos en muy buenos profesionales. Sí, puede ayudar a convertirnos, a alcanzar, ¿sabes? Pero solo lo vamos a saber hacer, ¿sabes? Si utilizamos la IA de la manera correcta y guiada. Es decir, con los alumnos esto se podría convertir en, oye, ¿puede ser un buen profesor? Sí, ¿sabes? De inteligencia artificial, también. Pero antes de, antes de conseguir eso, solo lo vas a conseguir si hay un gran profesor guiando ese proceso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo, por ejemplo, para que veas un poco mi filosofía, al utilizar la inteligencia artificial y la que intento transmitir, antes te he dicho que también tendríamos que trabajar, desarrollar ¿cómo se llama? El desarrollo personal. Eh, inspirar la curiosidad, una visión constructivista y formativa del mundo. ¿Y cómo intento hacer yo eso? Bueno, pues fíjate, desde muy pequeños, que están empezando a utilizar la IA, con 12, 13, 14 años, que deberíamos ya de... Porque, claro, si no lo hacemos ahí, fíjate, lo que pasa, que es como el móvil, el problema del móvil. Ah, ya, eso yo tengo claro. Cuando dicen hay que prohibir los móviles a los menores de no sé qué, digo, yo no sé cuál es la edad para tener un móvil, pero sí que te digo que es mucho más fácil guiar a un chaval de 12 años que a uno de 16. Claro, Eso yo lo he tenido clarísimo. porque Porque el de 12 te hace caso, el de 16 no te escucha ya. claro, y el O de si te escuchas 16 para hacer ya, todo lo contrario. el de 16 ya lleva 3, 4, 5 años utilizando el móvil de una manera, adquiriendo unas manías y unas formas de utilizarlo que luego eso es muy difícil de Totalmente de acuerdo. redirigir.
¿De acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, cuando yo trabajo con la IA, les intento enseñar, le digo, no es lo mismo que le digas, oye, créame un dibujo, oye, hazme un resumen, ¿sabes? ¿Cuál es el objetivo? Hacer el resumen, ¿verdad? Es intentar sintetizar un texto, ¿vale? No es lo mismo que tú le digas eso a la IA que te ayude a hacerlo de verdad. ¿Y cómo se hace eso? Oye, yo, por ejemplo, y esto lo digo también a nivel profesional, he dado charlas también en muchos ámbitos, pero yo creo que debemos todo el mundo de decir, oye, yo quiero que la IA me haga las cosas, o yo quiero construirme como persona, desarrollarme, mejorarme, formarme y que mi versión de mí dentro de tanto tiempo sea muchísimo mejor. ¿Y cómo puedo hacer eso? Asistiéndome de la IA, porque al final lo necesito para competir en este mundo. Es que va a ser Bueno, inevitable. Julio, y porque da una ayuda terrible. Pues Quiero decir, fíjate, ya no es solamente el otro día, ayer justamente estaba grabando otro episodio de este podcast y hablábamos de lo difícil que es, una vez que tú tienes un foco puesto en una cosa, buscar perspectivas laterales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la IA es imbatible, ¿no? Y yo contaba que estaba haciendo un tema de una cosa que domino, pero que no soy experta, y cuando lo terminé, como no me sentía del todo segura, le dije a la IA, oye, mira, a ver, ¿qué te parece que me estoy dejando importante aquí y cómo mejorarías esto? Claro, eso supuso que tuve que trabajar 2 tardes más cuando yo ya pensaba entregarlo, pero ahí es que está, ¿no? exactamente habla con la historia, al final, yo cuando lo enseño es, oye, es que la IA no es solo para que te haga la tarea. Fíjate los modos, dentro de hablar con la historia tienes el modo de simular un personaje, ¿de acuerdo? Que luego ese personaje puede estar entrenado, los de habla con la historia están entrenados para inspirar curiosidad y para transmitir pensamiento crítico, para transmitir no, más bien generar pensamiento crítico, es decir, son muy preguntones, te hacen preguntones, ¿qué piensas sobre esto y demás? Es decir, intenta que seas expresivo y que reflexiones. Luego también hay otro modo de debates, que puedas ver perspectivas Sí, lo he distintas. visto esto, sí. Hay también un modo de simular personajes no famosos, es decir, oye, ¿qué pensará un, un niño alemán en la guerra, por ejemplo? Y puede hacer debates entre un niño alemán, un niño francés y un militar inglés. Es decir, los debates que tú quieras. Luego también puedes preguntarle a obras de arte, a los personajes que el artista ha querido transmitir dentro de la obra de arte, pues La oye, verdad, Julio, que yo tengo que decirte que lo que has hecho es espectacular. no, pero lo que yo es un ejemplo simplemente que es lo que yo utilizo para decir, oye, es que la IA hay mil modos y el que tú has citado antes, el de convertirla en un espejo que te evalúe, que te diga, o sea, que te ayude a descubrir los huecos que tienes, yo por ejemplo hay una cosa que le digo mucho, oye, que eres un crítico destructivo. ¿Sabes? Entonces, cada cosa que hago que yo tengo que entregar, hago lo mismo que tú. Le digo, eres un crítico Bueno, yo destructor. no le dije crítico destructivo, ¿eh? Bueno, Tampoco tenía ganas de que me machacara. Yo lo pues único que sí, le dije es sí. ayúdame a completar, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que dices, no, aquí se ha pasado y esto no está bien, pero hay algunas cosas que dices, pues tiene todo el sentido del mundo, que esto, Mm. pues. Entonces, yo mi filosofía y la que intento transmitir a todo el mundo es, no utilices la IA para, que a veces sí, entonces, a veces sí que hay que hacerlo, pero Bueno, primero lo- tenemos que, por ejemplo, un prompt que suelo decir, ¿vale? Un prompt base que suelo decir a todo el mundo. No es lo mismo decirle a la IA, créame tal, que decirle, oye, ayúdame a crear mientras aprendo. Guía qué mis bueno ideas, eso. cuestiona mis supuestos, simplifica lo complejo y construyamos paso a paso. Ahí es el objetivo que tú quieras construir. Puede ser cualquier cosa, un vídeo, una página web, un proyecto de lo que sea, ¿no? Entonces, y lo termino así, que me haga entender y no solo ejecutar, ¿vale?
¿Te has Esto quedado? es la caña española. O Claro, sea, ayúdame a crear mientras aprendo, guía tú mis te crees ideas. que estás diciendo pocas cosas, pero fíjate, hazme mientras aprendo, cuestiona mis supuestos, simplifica. Simplificar es una de las cosas más difíciles. Yo siempre digo que hay que ser muy bueno para ser simple, ¿no? Muy bueno, ¿no? Ya lo decía Shakespeare, que decía que la brevedad, la simplificación era el alma del ingenio, ¿no? Construyamos paso a paso. Lo del paso a paso también es muy importante, porque solo cuando vas haciendo las cosas paso a paso, a mí me gusta Da Perplexity. tiempo. Porque cuando tú le pones una instrucción vulgar, te la descompone en cómo la piensa él, ¿no? Entonces, bueno, él o ella o no sé, o ella, pero te la descompone. Entonces, lo del paso a paso, fíjate que es que has dicho, vamos, menos mal que te estoy grabando esto ahora, me lo voy a copiar y me lo No, voy a poner en la y puerta de la sobre nevera, todo ¿eh? la última coletilla es construyamos paso a paso y el objetivo que tú pienses hacer, por ejemplo, un doctorado, un proyecto, una tesis, o sea, el objetivo es el que tú quieras, por muy bestia que sea, da igual, si el caso es empezar, ¿no? Y la coletilla final es que me haga entender y no solo ejecutar. Es decir, de repente ahí conviertes a la inteligencia artificial en un co-guía, un co-tutor, alguien que está contigo para guiarte en el proceso, que te va preguntando cada dos por tres, ¿qué sabes sobre esto? ¿Qué es el siguiente paso? Cuando pasas de paso te dice, oye, sé sincero, ¿qué sabes sobre esto? ¿No? Y no hay nada mejor que ser sincero con la IA, con este enfoque, ¿de acuerdo? Con esta filosofía. ¿Por qué? Porque tú, además de ir construyendo, necesitamos aprender qué es lo que estamos Hombre, construyendo. claro. De hecho, una de las personas que conozco que está más metida en temas de IA, de esto está en Odisea, yo no sé si tú también la conoces, el otro día se preguntaba cómo hacían los profesionales o cómo tendríamos que hacer los profesionales para, digamos, utilizar la IA para que nos hiciera cosas, pero que a la vez nunca dejáramos de aprender, porque es verdad que cuando te hacen las cosas la tendencia es a pongo el Bueno, piloto automático y me olvido, ¿no? la famosa noticia del MIT que salió, que el 47% de los estudiantes que usan ChatGPT eh, se están haciendo tontos o algo así, Sí. era la noticia. Que tenían menos conectividad neuronal. Es decir, la delegación cognitiva, cada vez hay más estudios. Fíjate que la inteligencia artificial lleva apenas 2 años y ya la gente está Ya. estudiando cómo nos está afectando esto, ¿no? A mí me encanta hablar contigo y me encanta contar y en la medida de lo posible poder transmitir lo que tú haces y no solo lo que tú haces, sino la filosofía que tienes, porque yo no soy, de hecho yo me declaro tecno-optimista, pero en el fondo me doy cuenta que tenemos que ser muy rosas porque ¿cómo es esto? Lo que tenemos entre manos está tirando escandalosamente a negro, ¿no? Entonces yo digo, a mí nunca me ha gustado ser muy happy flower y muy rosas, pero digo, aquí habrá que pasarse para el otro extremo para traccionar un poco y pasar del negro al gris, porque no, Julio, porque yo lo que empiezo a ver es un pimponeo de inteligencias artificiales, es decir, un profesor que hace sus materiales, incluso sus exámenes y sus temarios con inteligencia artificial y alumnos que responden a las actividades que ha propuesto la inteligencia artificial del profesor con otra inteligencia artificial. Mientras todos nos sentamos a ver Bueno, Netflix. pero yo se lo digo a los chavales, yo me puedo, o sea, el futuro es humanos ayudados por máquinas, pero siempre que el humano tenga la capacidad de crítica y los conocimientos necesarios para discernir si lo que te has ayudado, te has asistido, sea correcto, acorde, adecuado para el contexto en el que estés trabajando. Entonces, claro, o sea, hay usos de la IA irresponsables. Eso va a haber. Y va a haber, ¿cómo se llama esto? Cuando intentas, ahora no me sale la palabra, cuando Eh, intentas meterte en otra profesión que no te toca. sí, ¿cómo se llama? Sí, Intrusismo profesional. intrusismo laboral va a haber, porque, claro, casi todo el mundo puede ahora mismo ser experto de lo que sea sin serlo, ¿sabes? O sea, realmente yo creo que la sociedad va a dirigirse hacia desarrollar las competencias, las esenciales que nos hacen más humanos, y eso es así. Eh,
O sea, la manera que tú tengas de explicar, de transmitir, sobre todo en persona, oralmente, la creatividad que tú tengas de usar la herramienta de maneras que nadie la puede usar ni se imagina. Fíjate, Julio, y perdona que estamos de acuerdo. Es decir, yo cuando me hicieron el reto de decir qué capacidad enseñarías a un niño que entra con 6 años en el cole por la puerta, y yo decía algo que tú estás diciendo de otra manera, o no sé si estamos de acuerdo, estamos en cosas diferentes. Yo decía, yo lo primero que le enseñaría es a tener voz propia, a tener personalidad, porque es cierto que de pequeños tenemos mucha personalidad y según van, yo a mis hijos siempre se lo he dicho, digo, chicos, la diferencia es un valor, porque me venían llorando, es que porque nosotros no hacemos como fulanito, y decía, la diferencia es un valor, lo que pasa es que es el valor más difícil de gestionar de todos, porque clavo que sobresale, martillazo que le arrean, entonces tú tienes que aprender, esto es así, las personas Sí, somos sí, sí, así, sí. y cuando somos pequeñas tenemos mucha personalidad que vamos uniformizando al llegar a la comunión. A los 10 años, 12 años ya, mis hijos tenían, lo he contado esto muchas veces, mis hijos tenían una clase que se llamaba Desarrollo Profesional, Personal y Liderazgo y venían llorando de esa clase porque les hacían posicionarse en situaciones incómodas y entre otras les preguntaban tú qué es lo que tienes que los demás que te rodean no tienen, ¿no? Y eso yo creo que es una idea educativa Pero que ¿a está qué totalmente edad hacían eso? Pues con 8 años me venían llorando del colegio, ¿eh? Con 8, pero que me venían llorando Yo, literalmente. De yo hecho, ahí ellos sí que recuerdan creo, al profesor de esa asignatura como el peor de todos. pues Eh, por- fíjate, para que veas yo lo que incomoda, ¿no? sí, Porque yo le está claro. conozco y no era malo, era bastante bueno. Está claro, y es más, seguro que eso de alguna manera les sirvió pues para salir de la zona de confort y para que al final, lo que pasa que no sé si en esa edad pueden llegar a ser conscientes del significado que tienen esas cosas, ¿no? De cara a su futuro y tal. Pero yo, por ejemplo, siempre hago al final, con todo este tema de la IA, de las competencias que van a ser necesarias para el futuro y demás, la gente, pues al final, corre mucho. A mí hay muchos compañeros y muchos padres que me han dicho, oye, ¿tú que eres experto en esto y que estás muy metido? Me preguntan, ¿qué les enseñarías? Es decir, ¿qué enseñarías a mis hijos para que cuando tengan 18 años sean máquinas o lo que sea? Y yo, al final, un ejemplo que les doy es, mi hija tiene 4 años, ¿vale? Apenas he podido empezar a explorar con ella, porque al final esto es una exploración. Y fíjate, exploré una cosa con ella, un ejemplo, y ya no lo he vuelto a hacer más. ¿Por qué? Yo pensé, ¿cómo puedo desarrollar su creatividad? Sabiendo ella que va a haber una máquina que le puede ayudar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y hice un asistente que nos permitía hacer cuentos juntos, ella y yo, en la cama, antes de dormir, eso te estoy hablando del verano, ¿no? Hacíamos cuentos como estos cuentos de Elige de tu aventura, ¿no? El Mm. cuento iba por fases y ella pues tenía que decidir pues por dónde se iba el personaje o qué es lo que pasaba, ¿no? Claro, eso lo hice 2 veces. Creamos el cuento, luego incluso se lo generé en imagen y era un cuento que había creado ella, había decidido ella y cuando no le apañaba ninguna de las opciones, con 4 años, ella decía, no, pues yo quiero que eso sea de otra manera. Yo se lo escribía y ella elegía totalmente con creatividad, ¿no? O sea, con... Pero fíjate, luego, tiempo después, me quedé pensando y dije, con 4 años, igual no es necesario ni conveniente que con 4 años ella interiorice que pueda haber una máquina que es como un mago que le va dando opciones por la vida y generando ese tipo de contenido, ¿no? Porque cada cosa, yo creo que al final lo que yo he aprendido es que tiene que ser todo a su debido tiempo. O sea, Claro, pero Julio, esto es el dilema del innovador, ¿no? Llevado al mundo del educativo. O sea, tú sabes que tienes que entrar en ciertos jardines.
La duda es cuándo es el momento adecuado. Y esto no lo vas a saber en la vida, porque también lo que hemos aprendido es que cada cosa que tocas en un ecosistema con la mejor de las intenciones acaba provocando muchas veces un desastre que no esperas, ¿no? Y eso yo creo que es la magia precisamente de la educación, ¿no? Y del crecimiento personal, ¿no? El decir, aquí no hay reglas, hay que ir, pero hay que ir probando con gaseosa, digamos, y viendo un poco qué pasa, ¿no? Eso es bonito lo que tú dices, eso es así, pero también es un desafío porque mucha gente pues dice, oye, es que tú en la educación no puedes estar probando cosas, no puedes estar explorando, tienes que poner en marcha lo que ya funciona, pero si fuera tan fácil... Claro, decir, no, Julio, y el problema es cuando lo que ya funciona deja de funcionar. Exactamente. ¿No? Es decir, a todos nos encantaría darle a un botoncillo y que saliera el sistema educativo ideal, pero lo cierto, y cuando hablo del sistema educativo también hablo del modelo de negocio ideal, ¿no? Pero lo cierto es que cuando que el contexto cambia tan radicalmente y aparecen unos elementos tan disruptivos, pues es que eso es lo que nos gustaría a todos, pero es que eso no existe. Y cualquier intento de hacer eso creo que es un error, además. Pero pasa en todo, en todos los ámbitos de la vida. Todo. La publicidad tiene que ir transformándose porque los formatos que funcionaban dejan de funcionar y al final esto es así. Y lo que tenemos que hacer es tener esa actitud que hablábamos al principio de la entrevista, de tener ganas de seguir explorando, curioseando y ver qué es lo que puede funcionar ahora o no. Y ir adquiriendo. Entender cómo tú has hecho qué exploraciones son de riesgo bajo y cuáles son de riesgo alto, ¿no? Exacto. Sí. Julio, me pasaría la mañana hablando contigo, pero este tema me apasiona y tú me apasionas también, tengo que decírtelo. Bueno, pero sé que tienes la agenda es recíproco, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues tela, ¿con qué me quedo de la conversación de hoy que me ha dado más rabia que nunca? Siempre me da rabia, las cosas como son, pero que hoy me he quedado totalmente coitus interruptus con la conversación con Julio, ¿no? ¿De qué nos podemos quedar con esto? Pues de que el sistema educativo hace aguas por los 4 costados y sobre todo de la tarea tan titánica que puede llegar a ser hacer esa modificación, porque efectivamente esto no solamente es un trabajo ingente para profesores, es un profundo cambio de mentalidad que además tiene que llevar necesariamente aparejado una carga de trabajo. Pues hay que cambiar los materiales, probablemente hay que cambiar las actitudes, hay que cambiar los sistemas evaluativos y todo esto, como bien dice Julio, pues hay que hacerlo navegando entre dos mundos, ¿no? Como decía un jefe que tuve yo en Telefónica, esto va de cambiar las alas del avión en vuelo y que yo sepa hasta ahora pues nadie lo ha conseguido. Desde luego me quedo con la curiosidad como elemento de aprendizaje. De hecho, cada vez soy más fan yo del aprendizaje autodidacta, porque cuando tú eliges lo que quieres aprender, cuándo lo quieres aprender y cómo lo quieres aprender, la verdad es que la gasolina multiplica su poder energético, ¿no? Pero me quedo sobre todo con ese maravilloso prompt que Julio comparte con sus alumnos, que si no te has quedado con él, dale al rewind, como dirían antes, y dale las flechitas para adelante y vuelve a escucharlo para entender cómo la inteligencia artificial no solamente nos puede hacer cosas, no solamente nos puede enseñar conocimiento y nos puede hacer tareas, sino que además nos puede ayudar a pensar mejor, a ser mejores personas y a ser mejores profesionales. Y desde luego pues es tan fácil o tan difícil como aplicar esas frases que Julio bien enseña a sus alumnos en su prompt. No puedo dejar de quedarme con el tema de
de la delegación cognitiva, ¿no? Con el cuidado y lo mucho que tenemos que tener cuidado en carne propia y alertar en carne ajena de lo mucho que te cambia la cabeza cuando tú dejas que otros te hagan cosas que deberías hacer tú. Y esto sí que es un gran melón que ahí lo dejo. Yo cierro con música como siempre para que le deis vueltas a todo lo que hoy hemos escuchado. Hasta el próximo episodio.